Bueno, ¿cómo se llama esta nueva serie? No. ¿Viste? Ja, infragantis. Un cuerpo, 5 sentidos. Un regalo es el capítulo 1 de esta serie. ¿Listo? Pero la serie se llama Un cuerpo, 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Perfecto. Digamos que son los 5 sentidos básicos. Ya hay algunos científicos que hablan de otras cosas, pero a todos nos enseñaron en el colegio que habían 5 sentidos básicos. ¿Listo? Y un solo cuerpo. ¿Ok? Vamos a tener eso en mente. Para entrar en el tema, tenemos que recordar la serie anterior. ¿Cuál fue la serie anterior? Romanos. ¿Qué aprendimos a partir de Romanos? ¿Que hay condenación para los hijos de Dios? Que fuimos justificados, que no hay condenación, que no debemos temer, ¿cierto? Que no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener miedo de hablar acerca de las buenas noticias, ¿se acuerdan? Que Romanos es como una condensación de lo que es el Evangelio, ¿sí? En unos pocos capítulos, porque Romanos realmente es un libro corto, logra Pablo explicar de manera perfecta de qué se trata la vida cristiana, tanto en su parte doctrinal como en la vida práctica. ¿Recuerdan? Bueno, entre esas cosas nosotros aprendimos que nuestra relación con los demás, la relación con las personas, la relación con otros cristianos, la relación con los que están afuera y todo esto, de alguna manera muestra la dimensión, o más bien, ese tipo de relaciones con otros parten desde un solo punto. No sé si lo recuerdan, y es que todo parte del concepto que yo tengo de mí mismo. ¿Se acuerdan? Que Pablo dice, no tengas un concepto muy elevado o más alto, tampoco tengas un concepto muy bajo, digámoslo así, realmente ten un concepto sobrio. Como Dios piensa de ti, ten ese concepto. Y a partir de ese concepto que tienes de ti mismo, tú puedes establecer relaciones con otras personas, ¿cierto? Y en esa misma sección de Romanos habla acerca de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? En ese mismo texto en donde se habla de las relaciones, se habla de un cuerpo, ¿listo? La iglesia como un cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. Y nosotros somos miembros, partes de ese cuerpo. Y vamos a verlo de esa manera porque Pablo lo explica así para ayudarnos a entender un poco mejor cómo funciona. Y entonces, precisamente para la construcción, la formación, darle la estructura a ese cuerpo, Él nos entregó unos regalos. ¿Sí? Dentro de ese plan de la iglesia, lo que hace Dios es entregarnos a todos unos regalos. Y ya vamos a descubrir que no son regalos solamente para algunos, ¿sí? No, es que Will toca buenísimo la guitarra, tiene talento, vamos a ver un poquito qué es talento, ministerio para tocar la guitarra, ¿sí? Pero es que yo no tengo nada, no puedo hacer nada por alguien, no tengo nada para dar. Bueno, vamos a descubrir a partir de esta serie que absolutamente todas las personas, absolutamente todos los hijos de Dios, los que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos un regalo que ha descendido desde el cielo para nosotros, ¿ok? Que también lo cantábamos hoy. Ahora, para entrar ya en materia, vamos a recordar una ciudad importante a la cual Pablo le escribe también una carta, y es la ciudad de Corinto. Esta ciudad de Corinto estaba viviendo algunas situaciones complejas. Había confusión, habían divisiones, había paganismo, era una ciudad pagana, de alguna manera, con múltiples dioses, con múltiples templos, ¿sí? En donde se hacían sacrificios. Pero había algo en especial por lo que Pablo escribe en su carta, y por eso también es parte de lo que queremos nosotros empezar a tratar a partir de esta serie, y es el abuso de los dones, ¿sí? El abuso de los dones
espirituales. Y dice 1 Corintios 12, 1 al 3, lo van a encontrar en pantalla, si quieren me acompañan en esa lectura. Tiene como título, ¿cómo? Los dones espirituales. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Me gusta esta versión. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Esas primeras frases muestran que estaba sucediendo algo, porque como había tanto paganismo, podía haber mucho misticismo, podían haber muchas cosas sobrenaturales que podían estar ocurriendo y que la gente estaba viendo, y como venían de una corriente pagana, podían estar mezclando la doctrina de Cristo con cosas que veían de afuera y convertir esos dones que había entregado el Espíritu en posiblemente cosas como las que vemos hoy, que son como shows, como momentos en los que recogemos dinero o momentos en los que exaltamos a un ser humano porque a través del cual Dios puede hacer una obra en la tierra. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Y por eso creemos que es importante, como dijo Pablo en esa primera línea, que podamos dar claridad acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Que no seamos, esa palabra es fuerte, pero me gusta porque a veces necesitamos que nos muevan un poquito. Y es que no seamos como ignorantes. ¿Qué es ser ignorante? No tener el conocimiento, no saber. Y nosotros como cristianos, lo que nos invita el Señor siempre es a estudiar, a conocer, a profundizar, pero también a vivir. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, ¿qué es esto? Un regalo. Un regalo. Cristina, ven para acá un segundo, porfa. Si quieres, acompáñame. Ven un segundito. Un regalo. Resulta, Cristina, que cuando Dios a nosotros nos formó, cuando Dios, de hecho a ti te formó, Él incluso te había soñado desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá. Él te soñó, te formó, puso en ti unas habilidades, puso en ti unos dones, puso en ti unos talentos, ¿sí? Y cuando viniste a Jesús y decidiste seguirlo, posiblemente vinieron otras cosas a través del Espíritu. Hay cosas que conoces, hay otras cosas que estás descubriendo, pero ten la completa seguridad de que Dios te dio un regalo. No es algo, no es que no haya algo que puedas hacer. Realmente Dios te entregó algo para hacer. ¿Lo conoces completamente hoy? ¿Sabes exactamente cuál es ese regalo que Dios te ha entregado? Ok. Entonces, de forma, digámoslo, simbólica, yo te voy a entregar este regalo, pero ya lo quiere abrir. No, mentira, ya no, mentira, sí. Este regalo es para ti, Cris. Pero acuerda lo que vamos a venir aprendiendo. Yo quisiera que lo abrieras y mientras lo abres, medites qué vas a hacer con ese regalo. ¿Listo? No te voy a decir yo qué hacer, sino que tú misma vas a decir qué hacer con el regalo. ¿Ok? Entonces, mientras bajas, lo vas abriendo, vas meditando y me cuentas. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer?
los vas a compartir. ¿Por qué los vas a compartir? Espera. Y ahora sí, ¿por qué los vas a compartir? ¿Está encendido? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué los vas a compartir? Porque son muchos, Ok, pero si yo el regalo te lo di a ti. pero yo lo quiero compartir con los demás. Ok, hazlo, dale. Hay gente también que abusa del don y del regalo. Bueno, mientras Cris está compartiendo su regalo, no vayan a dejar los papelitos, por favor. Ojalá lo dejen al final para comérselo al final. Pero no vayan a botar el papelito. Si se lo comió, no ha entendido, porque había que seguir compartiendo. No, mentira. ¿Listo? Que nadie se quede en este lugar sin una partecita de ese regalo que el Señor le entregó a Cristina. ¿Listo? Que nadie se quede sin su parte. ¿Listo? Bueno, mientras tanto yo les voy a contar por qué un regalo, ¿sí? Acabamos de leer acerca de los dones espirituales. ¿Y saben de dónde viene esta palabra? Viene de un griego que es charisma. Y esta palabrita charisma quiere decir un favor, un regalo, un bien, hacer un bien. Y por eso esta palabra de don espiritual es simplemente un regalo espiritual. Es algo que Dios mismo está tomando para entregarte a ti, a cada uno de ustedes. Ahora, dice que es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ir viendo y descubriendo a través de dos textos diferentes. ¿Pero para qué? Para el servicio del cuerpo de Cristo. Como yo lo veo, en resumidas cuentas un don es la manifestación de Dios o del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una manifestación de su poder. ¿Es mío? ¿Es porque lo heredé de mis papás? ¿Viene biológicamente? No. El don espiritual no viene biológicamente. Por eso la diferencia con un talento, porque a veces decimos, no, mi papá cantó, mi abuelito cantó, yo canto. ¿Eso qué es? Una herencia, ¿cierto? Una herencia biológica que está en mis genes y en mi sangre. Pero estos dones no son herencia biológica, no tienen un origen humano. ¿Tienen un origen en quién? En Dios. Divino, por eso es la manifestación de Dios a través de ustedes y de mí. Esto no procede de mi energía, de mi fuerza, de mi vitalidad, de mi inteligencia, no, de mi talento, no. El don viene única y exclusivamente de Dios, es un don espiritual. ¿Listo? Ahora, en la Biblia yo me puse a revisar y resulta que quien habla de los dones o en donde se habla de los dones son básicamente cartas de Pablo. Es decir, quien ha hablado acerca de los dones ha sido Pablo y encontré una persona más que es Pedro. Son los dos únicos que hablaron acerca de los dones. Me pareció curioso porque es importante, pero pareciera ser no el todo, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, Pablo y Pedro, y hay cantidad ustedes encuentran escritores, teólogos, estudiosos, un montón de gente que ha tratado de estudiar el tema y entonces hace clasificaciones. Entonces dice, están los dones ministeriales, están los dones que son del Padre, otros que son del Hijo y otros que son del Espíritu Santo, están los dones que son sobrenaturales, están los dones y hacen un montón de clasificaciones. Pero yo hoy quisiera invitarlos no solamente a revisar, digamos, lo que otros han podido estudiar, sino que tú mismo te adentres en la Biblia y tú mismo encuentres las perlas y lo que realmente dice Dios en las Escrituras. ¿Listo? Para eso,
Entonces vamos a ver Primera de Corintios. Yo creo que el primero es Primera de Corintios 12. Bueno, que ya leímos del 1 al 3. Bueno, vamos a ver Primera de Corintios 12 del 4 al 31. Pero ese yo quisiera leerlo para ustedes, si me lo permiten. 12 del 4 al 31. Y dice lo siguiente. 4 al 31. Préstenme bien atención porque yo les voy a leer en una versión diferente que les dije que me había gustado para esta enseñanza. Pero quiero que me preste atención, ¿listo? Porque a partir de lo que vamos a leer, vamos nosotros juntos a descubrir realmente de qué se tratan los dones espirituales, las capacidades espirituales que Dios entrega, esos regalos. Dice Pablo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, es el que hace las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Versículo 12 tiene como título, la iglesia, cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un mismo o un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división. Esto es muy importante, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado, primeramente, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso
tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Voy a terminar de una vez con el 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo más excelente? Por eso les decía que es curioso, porque es un tema muy importante dentro de nuestro contexto de iglesia, pero no es el más importante. Hay algo más importante que los regalos, y es de donde proviene el regalo, desde una expresión de amor. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen y vamos a ir revisando un poco lo que acabamos de leer. Yo no sé si se logra leer bien. ¿Sí se logra leer bien? Bueno, esos son como, les comparto mis esquemas mentales, que es la forma que a veces yo abordo los temas. ¿Por qué lo quise hacer? Porque quiero que aprendamos a ir un poco más profundo. Porque quiero que ustedes mismos, cuando se sienten a leer un texto, ¿sí?, no lo hagan como quien lee Chespirito o como quien lee Condorito, ¿sí?, sino que entienda que está en sus manos, tiene la palabra de Dios. Y lo que vamos a extraer de ahí son perlas, son joyas, son cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana, ¿ok? Entonces, dice que de un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Muchos hablan que a partir de ese texto de Pablo se puede hablar de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Pablo lo menciona. Pero dice que aunque hay diversidad de dones, ¿cierto?, que ya están. ¿Cuáles son? Sabiduría, conocimiento, fe, ayúdenme, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. ¿Ustedes creen que ese listado es definitivo y es el último? Ok, estamos de acuerdo. ¿Listo? Yo creo que Pablo nombra, pero yo no creo que este listado sea definitivo, porque hay otras partes dentro de esa carta, e incluso vamos a ver otro libro en un momento, en donde se habla de otros dones. Es decir, la lista pareciera aquí no estar cerrada. ¿Listo? O sea, pueden haber más y vamos a irlo descubriendo. Entonces, hay diversidad, pero diversidad ¿desde dónde? Desde la unidad. ¿Sí? Por eso dice uno. Uno es el Espíritu, y se acuerdan que todo el tiempo lo está mencionando en los primeros versículos. Todo esto proviene de ¿qué? De un mismo Espíritu, de un mismo Dios. Del mismo Dios hay diversidad. De un mismo Dios, Él ha querido venir y dar regalos de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes olores, ¿sí? De diferentes sabores, gracias, Dieguita. ¿Sí? Diversidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué son estos regalos? Para el bien común. Yo me acuerdo que una vez en clase, yo no sé, estaba como en séptimo, o sea, hace poquito. Y me acuerdo que la profesora de democracia, ella nos hacía ver, ¿no?, el tema de la Constitución, las leyes y todo esto. No. Y no, ciencias políticas, pero es ya en la universidad. No, estaba en bachillerato. Y me acuerdo que a mí se me quedó grabado una cosa que ella dijo, y es que todas las reglas, las normas, las leyes, los que son abogados, esto es un principio muy básico para poder generar una ley o generar una norma. Y es que el bien común, ¿qué dice? Abogado, prima sobre el bien individual o particular. Esto es un principio. Y ¿saben? No se lo inventaron los abogados, lo dice la palabra de Dios. El bien común, la comunidad, prima sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo siento. ¿Sí?
Por eso los semáforos. Por eso la manera en que nosotros podemos vivir en comunidad. Si no, no sería posible. ¿Listo? Entonces, de un mismo Dios hay diversidad de dones. ¿Para qué? Para el bien común. ¿Por qué? Porque nos habla Pablo acerca de un cuerpo. Y eso es una pequeña representación de lo que es un cuerpo, ¿no? Tiene un montón de cosas. Internamente, ustedes saben, un cuerpo humano es demasiado complejo. Demasiado complejo. Seguramente lo más interno serán los huesos, no sé, las coyunturas, vienen los músculos, vienen los órganos, viene una cantidad de cosas. Pero a la final, alguien, no sé, en esta semana alguien me decía, me pegué en el dedo chiquito del pie o me tronché y estoy inhabilitado completamente. Y uno dice, pero con el dedo pequeñito, sí. Cuando tú te machucas un dedo, te das cuenta de lo útil que es tu dedo. Vas a coger un pocillo y, caramba, ¿cómo lo logro? Te das cuenta. Pero como los tienes en funcionamiento, no sientes la necesidad. Pero cuando, por alguna razón, ese órgano pequeño o ese miembro pequeñito del cuerpo no está funcionando, afecta todo el sistema. Te afecta todo el sistema, todo el cuerpo se afecta porque una cosita pequeña no esté funcionando bien, ¿ok? Entonces lo que dice Pablo es que ese cuerpo es la iglesia y la cabeza es ¿quién? Cristo. O sea, nosotros estamos del cuello para abajo. ¿Listo? Hay unos son manos, dice otros son ojos, otros son pies, ¿cierto? Pero el del ojo puede decir, ay, porque los pies pueden ir para donde quieran, yo no. ¿Sí? Porque eso pasa en la iglesia. O de pronto la oreja dice, no, pero qué pereza estar al lado de la cabeza, yo quisiera estar así como la nariz enfrente, proyectada. ¿Sí? Y uno dice, qué tonto, eso suena muy absurdo. Eso pasa en la iglesia. Ay, pero yo ¿por qué no tengo eso? Pero yo ¿por qué esto? Pero es que ¿por qué Dios me hizo así? Pues yo no tengo nada que dar. Ah, yo debería era ser, no sé, tener esa capacidad de dar, de ser generoso. Quisiera tener esa capacidad que tiene, no sé, X persona que puede discernir fácilmente el espíritu de otra persona. Yo quisiera tener eso. Y estamos siempre pendientes de lo que tienen otros, pero no hemos abierto el regalo que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Por eso yo le decía a Cris, abre tu regalo y vete meditando en qué vas a hacer con tu regalo. Y creo que es una invitación, que es lo primero que Dios quiere hacer hoy, y es, toma tu regalo, abre tu regalo, medita en lo que te está entregando Dios, y ahora ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar? Cris hubiera podido decirme, yo no lo planeé. Créanme, yo no lo planeé, yo no le dije a Cris, te voy a llamar, te voy a decir, te voy a entregar esto, y entonces vas a repartir. No. Cuando yo le entrego el regalo, no sé, Cris, ¿tú qué habrás pensado? Un viaje a las Bahamas. Pero fíjense, cuando yo le entrego el regalo, ella lo que decide hacer lo destapa y en el momento en que lo destapa se da cuenta que no es solo para ella, ¿sí? Si se queda solo para ella, ¿qué pasa? Se enferma, ¿cierto, Dieguito? Se enferma. Bueno, en las iglesias hay muchas personas enfermas. Muchas personas enfermas, porque se han quedado con lo que Dios les ha dado para otros. Por eso no crecen, por eso no avanzan, por eso están estancadas. Porque el regalo que Dios te entregó no es para ti. Discúlpame que te venga a dar esa mala noticia hoy. No es para ti, es para otros. Es para tu familia de la fe. Y dentro de ese listado, vuelve y habla de otros adicionales. Por eso les digo que los listados como que se van complementando, pero siento que no son determinantes. Habla de otros, habla de apóstoles, ¿se acuerdan? Profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas e interpretación. Ese lenguas e interpretación lo habla también en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál será el más importante de todos estos? ¿Cuál será más importante? ¿Y se acuerdan que terminamos con 1 Corintios 13:1? ¿Qué es lo más importante?
ningún regalo en sí mismo es más importante que el dador. Ningún regalo que el Señor te haya dado es más importante que entender para qué te lo dieron. Porque es que el amor, si no hay amor, es imposible que puedas extender ese regalo a otros. Y a mí me parece muy bonito que Cris haya podido determinar en su corazón, decir, oiga, esto es como mucho para mí, yo creo que lo voy a compartir, y en amor lo hace y lo entrega. ¿Sí? No por obligación, sino porque ella entiende y tiene claridad. Por eso es que quisiera que en esta mañana todos nos fuéramos claros acerca de ese don y ese regalo que nosotros Dios nos entregó. Ahora, hay otras partes en la Biblia en donde se hacen otros listados de dones. Entre esos está Romanos y está Efesios. Y nos vamos a dedicar esta última parte a estudiar ahora Efesios. Y nos vamos a ir para Efesios 4. ¿Listo? Vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4. Vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo 3. ¿Listo? Yo lo voy a leer en mi versión. Tú, si quieres, me ayudas, me prestas atención. Dice, la vida en Cristo. La vida en Cristo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Listo? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay un llamamiento. ¿Pero un llamamiento a qué? ¿A qué creen? A ser parte de un cuerpo. A ser parte de una familia. A ser parte de un pueblo. Esa es la vocación por la que fuimos llamados. Es decir, cuando a ti te dicen, cuando hablamos de vocación, es algo que, de hecho creo que lo tratamos en Romanos, que estaba cómo determinar tu propósito, ¿no? Y decíamos, bueno, para lo que tú eres bueno, de acuerdo a tu vocación, de acuerdo a tu profesión, ¿sí recuerdan? Ahora está hablando aquí de una vocación, pero es que nuestra vocación más alta es que hemos sido llamados a ser parte de algo, de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Esa es nuestra más alta vocación. ¿Listo? Esa vocación es ser parte de una familia, llamémoslo así. Hoy, una familia. Esos primeros versículos dejan ver que, como decía el título, la vida en Cristo, o hay otras versiones, de pronto en tu versión lo tengas como la vida de Dios, se mide, esa vida en Cristo o esa vida de Dios se mide muchas veces en términos de la relación con otros, que fue lo que aprendimos también en Romanos, ¿sí? La vida de Dios se manifiesta o se muestra en la forma en que tú te relacionas con los demás. Ahora, el Espíritu Santo es quien gesta la unidad. Miren, la unidad no es algo que provenga de nosotros. No, el Señor nos está haciendo más, yo estoy intentando traer unidad a la iglesia. Realmente la unidad no es algo que nosotros gestemos, y lo dice aquí claramente en lo que acabamos de leer. Preservar la unidad del Espíritu. ¿La unidad de quién? Del Espíritu. ¿Estamos nosotros andando en el Espíritu? Sí. Quiere decir que en nosotros hay unidad. O sea, nosotros estamos viviendo en unidad. Pero ¿qué pasa? Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es preservar esa unidad, cuidar esa unidad. O sea, la unidad ya está, eso es también un regalo de Dios, pero nosotros tenemos que cuidarla. Si no preservamos, si no cuidamos la unidad, pues vamos a tener consecuencias como lo que estaba pasando en Corinto, que era que habían divisiones. Y se acuerdan que arriba leímos que precisamente esto no se trataba de crear división, de crear divisiones, de generar divisiones, sino que lo que Dios quería es hacer un solo cuerpo, una sola familia. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad mantenerlo. Ahora, ¿eso es lo que realmente nosotros vemos hoy en la iglesia cristiana?
eso a mí me ha hecho pensar mucho, porque es que hay muchas divisiones, y divisiones a veces a mí hasta a veces me da pena. Sí, divisiones que porque tú te vistes así o no te vistes así, porque te peinas así, no te peinas así, porque es que aquí a la iglesia este es el templo y aquí no se hace ciertas cosas, o diferencias doctrinales, que ya vamos a ver incluso en este tema de los dones hay unas diferencias enormes, ¿sí? De corrientes, de muchas corrientes, y a la final Dios da diversidad, pero no para dividirnos. La diversidad es para generar unidad, porque es que nos necesitamos, ¿sí? Nos necesitamos. Yo como tengo un faltante, tú me lo puedes proveer, Isa, ¿sí? Mariluz, si tú tienes un faltante, seguramente aquí muchas personas pueden dar eso que tú necesitas. Y tú puedes dar lo que otros necesitan. Eso hace que se cree una red y que seamos un verdadero cuerpo, en verdad miembros ligados unos de otros. No, gente superpoderosa y super saiyajin que no necesita de nadie. Entonces, vamos a ver ahora mi mapa mental de Efesios 4, del 4 al 25. Pero voy a leerlo igual para ustedes. Efesios 4, del 4 al 25, permítame, yo lo busco acá para leerlo en la versión que les comenté. Voy a leerles desde el versículo 4. ¿Listo? Pónganme aquí atención antes de ver el gráfico. ¿Listo? Pónganme aquí atención. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Se parece como empezamos el anterior. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación ¿en qué? En amor. En amor. Recordemos que sin amor, como vimos en alguna serie, un capítulo, ni pío. Sin amor no hay nada, sin amor no es posible nada. Todas las obras poderosas de Dios están fundamentadas en amor. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver un poco el mapa mental. Volvemos a lo mismo. Todo procede de una misma fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, y aquí ya es un poco más tangible el tema del Hijo y el Espíritu Santo. Habla de un mismo espíritu, una misma esperanza, porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el mismo espíritu a una misma esperanza. ¿Listo? Por eso hay unidad. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. ¿Qué pasó? Que Cristo hizo una obra. Por eso yo les digo siempre cuando hablamos de Jesús, que la obra de Jesús se queda
O sea, realmente yo creo que no podemos explicar en palabras todo lo que Jesús hizo al ir a esa cruz, morir y luego resucitar. Porque entre esas cosas, entre todas las cosas maravillosas que conocemos y hemos escuchado, entre esas cosas hay algo poderoso que él hizo y fue el haber tomado, dice, ascendió y quiere decir que se ascendió, tuvo que haber bajado y de haber bajado, luego cogió y entregó dones a los hombres. O sea, ¿quién entrega los dones? Realmente los dones fueron un rescate de Jesús. Jesús toma los dones y los entrega a los hombres, pero los entrega a través ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo fue quien administró y los distribuyó, pero realmente vienen de esa obra redentora de Cristo, ¿ok? Dio dones a los hombres. Ahora, hablamos aquí ya de otras cosas. Entonces hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Habla de 5 dimensiones, 5 expresiones. Vuelvo nuevamente a decir, ¿cómo entregó Dios? Diversidad. A Él no le interesa uniformarnos, a Dios no le interesa ponernos un escudito aquí, escuelita chuchuchú, no. ¿Sí? Ni ponernos un traje del mismo color, no, a Él no le interesa eso. A Él le interesa que tú, en tu diversidad, en la forma en que Dios te dio, compartas y traigas de lo que tienes para que el pueblo, todo el cuerpo sea beneficiado, sea nutrido. Entonces, unidad no es uniformidad, no es uniformidad. ¿Listo? ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué dio diversidad? Dice ahí muy claro, preparar, ¿cierto? Capacitar, ¿cierto? Perfeccionar. A mí me gusta la palabra entrenar. ¿Entrenar a quién? A la iglesia. A la iglesia. La iglesia necesita ser entrenada. La iglesia es como un, ¿cómo se llama esto en la milicia, en el ejército? Un escuadrón. ¿Un qué? Un comando, bueno, no sé, un pelotón, ¿sí? Eso es la iglesia. Y los soldados llegan el primer día y rinden todo perfecto y saben disparar y saben hacer y saben... No, el soldado tiene que ser formado, capacitado, entrenado. Y eso es lo que está haciendo Dios a través de estos dones y estas expresiones. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos la plenitud de Cristo, ¿cierto? La unidad, hasta que todos alcancemos la plenitud, seguramente hasta su regreso. Y a su vez dice que viviendo esa plenitud, nosotros realmente podemos crecer y madurar, ¿sí? No estamos plenos aún, pero si buscamos esa plenitud y si nos unimos y si trabajamos unos con otros, nosotros vamos a crecer, vamos a madurar en nuestra fe, vamos a ser perfeccionados. Miembros unos de los otros. Nosotros estamos llamados a edificar el cuerpo. ¿Edificar qué es? Construir, ¿sí? Formar ese cuerpo. ¿En qué? En amor. Volvemos a lo mismo. Ese vínculo perfecto del amor. ¿Listo? Ahora, ¿es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿Es Cristo el modelo de esa nueva humanidad? Miren, lo que estaba hablando hoy, y no es casualidad y no nos pusimos de acuerdo tampoco, pero estamos hablando en la última canción en que nosotros podemos vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Pero ¿saben cómo? A través de la iglesia. Es la iglesia la que puede experimentar cosas que son solamente del reino de Dios, pero experimentarlas aquí en la tierra. ¿Sí? Es Dios mismo manifestándose a través del Espíritu, a través o dando sus formas, ¿cierto? Hacia nuestro espíritu y hacia lo que nosotros somos como cristianos. Entonces, ¿es Cristo el modelo de esa nueva humanidad? ¿Cuál es el estándar que nosotros tenemos que alcanzar? Su medida, ¿sí? Su medida. Ahora, esa medida y digamos que esos 5 expresiones de las que hablamos hace un momento, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores,
de alguna manera nos han hecho ver como, yo quiero sacarlos un poquito de la mentalidad que a veces tenemos de ministerios, ¿no? Decimos, ¿sabes que son los 5 ministerios? Entonces son, ¿sí? Y hay una persona que es un profeta y Dios lo establece así, ¿sí? Pero yo quisiera que lo vieras más como unas expresiones de Cristo. Es como si la medida de la plenitud total de Cristo, su medida, su estatura perfecta, es tener esas 5 dimensiones trabajando en su propia vida, porque Jesús nos lo modeló, ya lo vamos a ver, pero también dentro de la iglesia, en la comunidad. Entonces, cumplir nuestro propósito individual debe contribuir a la misión de la iglesia. ¿Listo? Entonces, estas 5 facetas son algo que todos los cristianos deberíamos vivir. No es que Tommy es apóstol, entonces que él se encargue allá de sus cosas y yo que soy evangelista, entonces tú por allá y yo por acá. No, realmente en la vida de Tommy debiera tener luces de Cristo en todas sus formas. ¿Y cuáles son esas formas? Ya vamos a ver, debe haber algo del apostolado, debe haber algo del evangelismo, debe haber algo del maestro, ¿sí? Obviamente hay un llamado, obviamente hay una vocación, pero ya dijimos que hay una vocación suprema, pero también hay unas tareas puntuales que le va a pedir a Tommy Dios que desarrolle, porque tiene un regalo individual que tiene que compartir con todos. Pero realmente estas 5 expresiones de Cristo debería ser algo que todos nosotros viviéramos, ¿sí? Que todos viviéramos. Entonces, digamos que nosotros de manera, pues para hacerlo un poco más fácil, quisimos asociarlo con los diferentes sentidos del cuerpo. Entonces hablamos de los apóstoles, que representan la madurez de Cristo. El apostolado representa la madurez de Cristo y lo quisimos asociar con los ojos, con la visión, porque Pablo está usando partes del cuerpo y por eso quisimos para que sea mucho más fácil y luego tú lo recuerdes más fácil. El apostolado con la visión. La persona que tiene la visión, la persona a la que Dios le ha entregado esa facultad, a través del Espíritu Santo le dio la manera de ver más allá de lo que ve uno naturalmente, y puede llegar a esa madurez y trae esa madurez a la iglesia. Si no hay visión, la iglesia no puede crecer. Por eso les digo que realmente todos necesitamos de alguna u otra manera, en cierta medida, tener visión. O sea, debiera ser un anhelo de nuestro corazón que dice Pablo, deseen los mejores dones. Pero aún por encima de eso, deseen amar. Pero los apóstoles, madurez de Cristo, visión. ¿Listo? Los profetas los asociamos con el oído. Y es que el profeta se caracteriza por tener una sensibilidad especial de Cristo. ¿Una sensibilidad especial a qué? Para escuchar su voz. El profeta tiene una habilidad para saber cuándo Dios está hablando, cuándo Dios está comentando algo, cuándo Dios te está aconsejando algo, cuándo Dios quiere decirte algo. Esa sensibilidad no debiera residir solo en una persona dentro de una comunidad. Esa expresión de Cristo debiera estar en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Habrá alguien que se especialice en eso, pero de cierta manera todos deberíamos desear escuchar y tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Listo? Esa es la sensibilidad del profeta. El evangelista lo relacionamos con el olfato, porque tiene que ver, el evangelista siempre sabe en dónde hay necesidad, y es llevar esa compasión de Cristo. Cristo sentía compasión. ¿Sabe qué lo movía a él a llevar el mensaje del reino? La gente, la necesidad de las personas, el saber que había gente que se estaba perdiendo. Y él sabía dónde estaba esa necesidad puntual. Entonces desarrollemos nosotros también esa habilidad de poder oler en dónde hay necesidad, en dónde necesita la gente escuchar la palabra de Dios. Y que ese deseo nos lleve a compartir las buenas noticias. Los pastores, yo les voy a hacer aquí ¿cómo se dice? Una confesión. No vas a decir a nadie. ¿Listo? Anúlame esta parte en el video, por favor, no me tire. Les voy a hacer una confesión. Cuando nosotros nos nombran pastores, que eso fue hace ya más de 1 año y medio, 2 años, imagínate 2 años. 2 años y
lo primero que yo le dije a Marco fue, pues nosotros tuvimos que orar mucho y preguntarle al Señor si eso realmente era lo que quería para nosotros. Y recuerdo que, bueno, si el Señor nos confirma, nos dice, sí, bueno, todo como que te empieza a mostrar realmente hacia dónde va el propósito de Dios. Pero yo le decía a Marco, y yo le decía a la gente, yo le dije, no me digan pastor, no nos digan pastor, no nos digan pastor, eso no, o sea, como que no me sentía cómoda, es la palabra. Pero ¿saben por qué? Porque ese título se ha venido pervirtiendo en el tiempo, ¿sí? Y nosotros mismos como iglesia nos hemos encargado de hacer ver como si ese pastorado fuera algo que mereciera cierta atención diferente o como si tuviera un lugar diferente dentro de la iglesia, ¿sí? Pero resulta que lo que Dios aquí nos está mostrando es que no hay uno más importante, ¿no? Todos son importantes. Y la iglesia necesita pastores, por supuesto, pero también necesita profetas, evangelistas, maestros y un montón de cosas. Es decir, ¿por qué el pastor es la figura central? ¿Nunca se han preguntado eso? Bueno, pregúntenselo a partir de hoy. ¿Por qué el pastor es la figura central? ¿Sí? Porque es algo que nosotros mismos hemos intentado ordenar y dar estructura. Y entonces nosotros decimos, no. Entonces ustedes ven, ya no quiere ser pastores. De hecho, les digo aquí, ya la gente no quiere ser pastor. ¿Sabe cómo quiere que lo nombren? Apóstol. Entonces hacemos carrera. No para ser pastor y cuidar la gente, porque cuidar la gente, uy no, qué pereza. Prefiero que me digan apóstol, el enviado. ¿Sí? Sí, porque me da como cierto estatus, ¿no? Y en la iglesia hemos hecho eso, escaleritas, ¿no? Primero el apóstol, después el tal, después el tal. Entonces vamos ascendiendo porque queremos llegar a ser lo más ultra top, ¿no? Y resulta que así no funciona el evangelio. Se necesitan a todos. Todos se necesitan. Y el pastor es ese carácter de Cristo. Representa y refleja y muestra el carácter de Cristo. Por eso lo relacionamos con el tacto, porque es el que realmente tiene que tener ese contacto con las personas, el que tiene que oler a lo que tú hueles, el que tiene que saber lo que tú sientes. ¿Sí? Ese tacto, ese contacto con las personas. Los maestros lo relacionamos con el gusto y tiene que ver con la mente de Cristo. El maestro enseña las escrituras. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que eso es como un deleite. Es algo que te encanta, que es como que tú comes, que es como una miel, es delicioso. Por eso el maestro toma esa miel y eso tan delicioso que experimenta y lo quiere enseñar y transmitir a otros. ¿Sí? Digamos que esto último que vimos está basado en un libro que se llama La Iglesia Integral. Se los comparto por si ustedes luego quieren saber, quieren tener información. Digamos que una parte de esto es tomado de este libro. Ahora, las iglesias saludables tienen todas estas dimensiones operando. Todas estas expresiones de Cristo, ¿sí? El que está evangelizando, el que está hablando de las buenas noticias, el que está enseñando la palabra, el que está cuidando las ovejitas, todos tienen que estar ahí, el que trae la visión del reino. Necesitamos que estos 5 sentidos cobren vida en la iglesia y podamos disfrutarlos en todos los niveles, de manera personal, pero también comunitaria. ¿Listo? Jesús es la plenitud. No todos operamos en todos los dones, también lo dice Pablo, ¿sí? Tú debes desearlo, pero igual no tenemos todos los dones. Es decir, no hay un superpoderoso que tenga el don de profecía y sea maestro y enseñe y también sea apóstol, no. El amor realmente es la base de todo lo que somos y hacemos en Cristo, y Él mismo lo modeló. Ahora, nosotros no vinimos aquí a hacer distinción de dones y a etiquetar y a decir estos son más importantes o estos son de esta corriente. Mira, hay mucha gente que dice que los dones ya no existen, que el Espíritu Santo ya no se manifiesta. Hay unas corrientes que son los cesacionistas, otros los continuistas, y unos dicen ya los dones dejaron de operar, y otros dicen no, sí siguen operando, pero como ha habido tanto abuso, ¿cierto? Entonces los que los operan
entonces hacen cosas que tú dices, esto no viene de parte de Dios, y los que no lo operan, entonces son como iglesias frías en donde tú no sientes el calor del Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a la palabra y revisas, te das cuenta que Dios entregó regalos y que los dones debieran estar operando, porque la iglesia ya se acabó, ya llegamos a la plenitud. No, la iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Y los dones tienen que seguir operando, porque es a través de ellos que la iglesia crece y se puede conocer el mensaje de Dios. Entonces no nos afiliamos a ninguna corriente en sí, ¿sí? Pero no queremos que por ese abuso que se ha cometido y que otros han hecho y que han dañado de alguna manera, maltratado el cuerpo, entonces dejemos de hacer lo que la palabra dice que es real. La Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia. Mira, eso de las noches y qué tal y que venga que yo le voy a contar y entonces la profecía, entonces yo te adivino y te adivino y te adivino, hágame fila aquí que les voy a adivinar a todos. No, eso no es profecía. Vamos a irlo descubriendo capítulo a capítulo. Esta es apenas la introducción. La Biblia es la palabra profética. Busca tu Biblia, estudia tu Biblia y allí, en lo que Dios te va revelando, tú vas a encontrar las respuestas. Dice que no somos como niños, ¿no? Lo que nos permite esto es no ser como niños, que se los llevan las corrientes. Ah, no, es que están diciendo que los dones ya se acabaron. Sí, yo sigo la corriente. No, es que están diciendo que yo puedo adivinar lo que quiere la gente. No, vea la Biblia. Ahí está perfectamente escrito lo que Dios quiere hacer a través de estos dones. Los dones y los ministerios son para servir a la iglesia, para servir a nuestros hermanos, no para servirnos a nosotros mismos. Y ahí tú puedes darte cuenta cuando un don es falso o es real. Ah, ¿te está beneficiando a ti? ¿Te estás haciendo rico? ¿Te estás aprovechando de otros a partir del don que Dios te dio? Bueno, ese es un profeta falso, un pastor falso, un apóstol falso. El verdadero apunta a Cristo, siempre apunta a Cristo. Capacita a la iglesia y reviste la iglesia. Las 5 expresiones de Cristo en la iglesia son la única forma en que la iglesia puede desarrollarse plenamente. Si hace falta una de esas expresiones, la iglesia crece coja. Crece con dificultad porque hace falta ese don. Son la única forma en que la iglesia puede desarrollarse plenamente, crecer, madurar, avanzar, perfeccionarse, santificarse, cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión? Que Cristo sea formado en todos. Eso es el discipulado. El discipular es que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en ti. Esa es la meta. ¿Y cómo lo hago? A través de estas 5 expresiones. La iglesia es un diseño divino. Dios llama a algunos para perfeccionar a todos. Estas 5 expresiones que se deben levantar y operar en la iglesia funcionan de esta manera. Llama a algunos en ciertas cosas, pero ¿para qué? Para el beneficio de todo el cuerpo. No es una relación de codependencia del líder. ¿Sí? No, yo no dependo de ti ni tú dependes de mí. ¿Dónde está Erika? Ayer nos pasó una cosa curiosa porque estábamos ahí preparando una cosa y ella se puso a seguirme y yo me equivoqué. Y ella quedó como, se equivocó y entonces ¿ahora qué? ¿No? Entonces, nunca nos miren a nosotros. Nosotros nos equivocamos. Nosotros cometemos errores. Por eso tus ojos deben estar puestos en Él. A la final es Cristo quien tiene que ser exaltado, no nosotros, no los pastores, no los profetas, no los evangelistas, no los apóstoles. Es Cristo a través de nuestras imperfecciones, pero a la final es algo que no viene de quién, de nosotros. Recordemos eso siempre. ¿Listo? Una comunidad que descubre, desarrolla y pone al servicio de los demás sus regalos, sus dones, vive el verdadero cristianismo. Si no, somos un cristianismo fachada, en donde el discipulado realmente les está haciendo más como Cristo. Mire, si uno se para aquí y lo que uno dice aquí no lo forma a ustedes más y no le lleva más a vivir como Cristo, estamos cometiendo un error.
Porque a mí no me interesa hacerte feliz, a mí no me interesa que tengas una vida de lujos, a mí me interesa que conozcas a Cristo, que Cristo se ha formado en ti. Dios levanta evangelistas para inspirarnos a llevar su mensaje. Dios levanta pastores para que incluso podamos nosotros, a través de esa referencia, aún liderar nuestra casa y nuestro hogar, pastorear nuestro hogar. Dios levanta profetas para ayudar a ser más sensibles a la voz de Dios. Dios levanta maestros para que podamos comprender mejor su palabra, sus escrituras. Dios levanta apóstoles para transmitirnos la visión del reino. Todas las expresiones nos guían hacia Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? ¿Cuáles son los resultados de todas estas dimensiones operando eficazmente? 3 cosas importantes que nombra Pablo. 3 cosas que traen para la iglesia: unidad, madurez y ser más como Cristo. Unidad, madurez y ser más como Cristo. Cantábamos esta mañana, milagros pueden suceder, ¿no? Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí. Y si el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, ¿cómo no van a suceder cosas sobrenaturales? ¿Cómo Dios no va a sobrepasar nuestros límites humanos y hacer un milagro de sanidad? Si no somos nosotros. Si fuera yo, tengan la seguridad que no puedo sanar a nadie. Si fuera yo, tengan la plena seguridad que no puedo ni siquiera dar de lo que yo tengo, porque es que el egoísmo está en mí. Pero es Él el que nos permite orar por alguien y Dios traer sanidad. Es mostrando su reino a través de personas imperfectas como nosotros. Es trayendo un pedacito de ese cielo, de ese reino, en medio de nuestras oscuridades. Y eso tenemos que entenderlo. La vida espiritual no es una vida pobre. La vida espiritual es una vida de poder, de la manifestación del poder de Dios.